La Secretaría de Educación y el Sistema Estatal de Telecomunicaciones presentan Vocación por la Enseñanza. Nuevas herramientas para grandes logros en la educación. Esto es De la A a la Z. Puebla en Casa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos. Bienvenidos a una emisión más de la A a la Z, Puebla en Casa, un programa de la Secretaría de Educación y el Sistema Estatal de Telecomunicaciones. Estamos transmitiendo a través del 126 en señal de cable y también a través del 26.1 en señal digital. Y en SET Radio, porque nos estamos enlazando con la red estatal de radiodifusoras. Un saludo muy cariñoso y un abrazo muy fuerte a todo el interior del estado. A través de Facebook Live también están siguiendo esta transmisión en Secretaría de Educación. La dirección es www.sep.puebla.gov.mx. Y antes de comenzar el programa, bueno, pues quiero darle la bienvenida y además también un cordial saludo a mi compañero Alejandro Filiberto Yautensi Cruz. Él es intérprete en lenguas de señas mexicanas, quien nos estará acompañando durante todo el programa. Muchísimas gracias y saludos, querido Alejandro. También les comento que existen 2 líneas de atención que la Secretaría de Educación pone a su disposición para que pueda aclarar cualquier duda, cualquier circunstancia. Esta línea está abierta para docentes, para alumnos y para padres de familia. Las líneas telefónicas son el 22 22 29 38 20 y 22 22 29 38 25, con un horario de atención de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Ahí están estas líneas, téngalas a la mano, por favor. Si tiene alguna situación, será conveniente que marque estos números. Y fíjense que vamos ahora a comentar este pacto comunitario, que hay que hacerlo de manera muy responsable. Estamos en una situación en medio de una pandemia, así que tenemos una nueva normalidad. Por ello, vamos a lavarnos las manos de manera frecuente, por lo menos durante 20 segundos y con mucha jabonadura. También vamos a desinfectar y limpiar superficies y objetos de uso común, a mantener una sana distancia de 1.5 a 2 metros. Vamos a evitar tocarnos la cara, ojos, nariz y boca, y será importantísimo, si necesitamos salir de casa por alguna situación, bueno, pues utilizar el cubreboca de manera correcta. Si es de tela, llegamos y lo lavamos, ¿verdad? Y si es desechable, directamente a la basura para que tengamos este pacto comunitario, hacerlo de manera correcta y responsable. Si me cuido yo, te cuidas tú, nos cuidamos todos. Así es. Y bueno, fíjense que este próximo lunes 18 de enero será muy importante y los invitamos a todos ustedes a que no se pierdan este programa de la A a la Z Puebla en Casa, porque el secretario de Educación, Melitón Lozano Pérez, nos hablará del tema ética del cuidado, en punto de las 12 horas, este próximo lunes 18 de enero, por el canal 26.1 y también a través de Facebook Live de la Secretaría de Educación. Importantísimo este tema por lo que estamos atravesando, así que no se pierdan la transmisión de este programa, en donde el secretario de Educación, Melitón Lozano Pérez, hablará del tema ética del cuidado. Habiendo hecho esta invitación, vamos a presentar y por supuesto darle la bienvenida al invitado que tenemos el día de hoy. Es el maestro Hiram Salomé Padua, coordinador de proyectos especiales de la Secretaría de Educación. Maestro Hiram, ¿cómo está? Qué gusto volver a verlo. ¡Feliz año! Igualmente, muchísimas gracias. Gracias por la invitación y muy agradecido de estar aquí. Como siempre, un poco nervioso, pero a tus órdenes. Pero ¿por qué nervioso, maestro? Si vamos a platicar de un tema sumamente interesante que realmente nos atañe, justamente de lo que hablará el secretario el próximo lunes, y en realidad una sacudida a nivel mundial, un cambio en nuestras vidas, en nueva normalidad. Hemos tenido muchas pérdidas y sobre todo mucha atención a la cuestión de salud, y en la cuestión de educación no podemos dejarlo a un lado, ¿no? De eso se trata este programa, específicamente atender las cuestiones educativas, y educar en tiempos de pandemia es el tema que estaremos desarrollando el día de hoy. Sí, bueno, primero comentarte, sí, que efectivamente
tratar de encontrar respuestas ante este escenario, primero exige como 3 tareas sustantivas, ¿no? Educar en tiempos de pandemia exige ser conscientes que hay 3 elementos claves: un contexto, ¿no?, un pretexto y un texto. Así es. En este sentido, un contexto, es decir, las condiciones de contexto que hoy en día tenemos, son claves que pudiéramos recuperar un poco la mirada en esta condición. Por ejemplo, tenemos más de 1.200 millones de estudiantes en el mundo que pararon. Más de 190 países pararon sus actividades educativas. O sea, México no fue la excepción, ¿no? Y de ese 1.200 millones, 160 millones son de América Latina, ¿no? Entonces, esto nos da como un elemento para ir ubicando la dimensión del problema en el que estamos, porque esto implica parar muchas cosas alrededor del acto educativo. Pero la pregunta es ¿por qué detener este proceso o por qué continuar con él, ¿no? ¿Cuál es su importancia, aún en tiempos de pandemia? Por ahí será como uno de los elementos. En Puebla son 1.700.000 alumnos los que pararon el ejercicio de ir a las aulas, pero no la educación. Entonces, por aquí, ¿cuál es el papel que juega la educación en el mundo? ¿Por qué es tan importante, ¿no? Quizá enfrentar la pandemia y la situación social en la que ya estábamos, en la precariedad, en las cuestiones económicas, en las dificultades económicas, implicaba ciertas dificultades o desigualdades para la persona. Y entonces quizá si el acto educativo parara completamente, esta desigualdad sería desastrosa. Y ese es como uno de los puntos que los que hacemos educación tenemos que tener presente, que una de las posibilidades, decía Crespo por ahí, que la única llave para poder transitar o transformar tu realidad es la educación. Quizá es muy cierto en este sentido. ¿Y qué educación? Esa tendría que ser una pregunta sustantiva que tenemos que hacernos. Entonces, educar en tiempos de pandemia nos exige primero entender un contexto, estas condiciones en las que estamos. Entonces, el objetivo de hoy, o la intención de un servidor de hoy, es abrir esta ventana a la reflexión en términos del papel del docente, a favor de darnos cuenta de la importancia que tiene continuar colaborando en este proyecto educativo. Un proyecto educativo que tiene una visión sentida, o más bien me gustaría usar el término que el sentido común de los maestros, y me refiero a que todos los maestros tuviéramos un mismo sentido común, a favor de hacer una educación que dote a la persona de saberes que le permitan no ser excluido. Claro, y sobre todo porque en este sentido, con esta situación de la pandemia y viendo el contexto a nivel mundial, pues ha generado muchos retos y nuevas metas, nuevas posibilidades de los docentes para seguir educando. Realmente ha sido, como le digo, una sacudida en la educación tremenda también. Y fíjate que en este mismo sentido, esa es la segunda condición. Ante este contexto, cada uno de los docentes trae en sí, consigo, todo lo que es. Y por tanto, la idea del pretexto es este conjunto de creencias, percepciones, modos de ver el mundo, modos de asumirse como docente, que con ellos operan. Y al cambiar la realidad, tendrían que cambiar también las formas y también nuestras concepciones. En este sentido, me gustaría usar contraejemplos, ejemplos contrarios a lo que es hacer educación en esta lógica de construir con el otro. Fíjate que hace mucho tiempo, en un texto de Javier Burón, me encontré las 17 conductas que los profesores muestran respecto a los alumnos de los cuales esperan poco. Sí. Es decir, cuando un profesor, sin darse cuenta, y esto es muy importante, o sea, el maestro no lo hace consciente, empiezas a trabajar con los estudiantes en el aula normal. A veces tenías estudiantes que participaban poco o tú creías que eran estudiantes de bajo desempeño. ¿Qué hace un profesor ante eso? Esta es una investigación muy interesante porque el experto encontró que los profesores son 17 conductas, ver, las mencionaré. ¿qué le parece si vamos de una en una? Porque bueno, 17 se me hace un número muchísimas, sumamente ¿no? significativo. Claro.
Pero, por ejemplo, ¿no? Un profesor cuando a un estudiante le pregunta algo, si ese estudiante es un estudiante en la mirada del profesor poco competente, entonces el profesor espera menos tiempo la respuesta. El brillante levantó la mano, inmediatamente entonces le doy la palabra a ese estudiante brillante. Entonces esperan menos tiempo una respuesta. Sí. O ellos mismos son los que le dan la respuesta o le preguntan a otro alumno, ¿no? Gaby, dime. Y Gaby apenas está empezando a construir la idea. Si y fuera entonces, cálculo mental, maestro, yo seguramente que no iba a contestar, porque todos ya alzaban la mano y yo bueno, estaba desesperada que no sabía la respuesta. yo siempre me ponía nervioso, así que ya éramos dos, ¿no? O por ejemplo, les critican más por sus fracasos, Sí, ¿no? O les dan premios premios inapropiados. inapropiados. Entonces son como varios aspectos, ¿no? Como alabar menos sus éxitos. Cuando a un estudiante tuvo una idea brillante, pero es un estudiante de los que espero poco, entonces resulta que yo no lo apoyo o no lo refuerzo o no le celebro lo que hizo bien, ¿no? O ante sus intervenciones de estos estudiantes, sí, el que sigue, ¿quién más sigue? No hay un cierto reconocimiento. Claro, sí, a estas respuestas públicas, a estas intervenciones públicas, los estudiantes, los profesores no les damos soporte y apoyo a estos chicos, ¿no? O les prestas menos atención, interactúas menos con ellos, les preguntas menos veces o te sientas a mayor distancia. Cuando estos estudiantes te piden, les pides menos cosas a estos estudiantes o te acercas a ellos de formas diferentes, ¿no? Y esta me encanta. Cuando tienes dudas ante una nota, un trabajo de este estudiante, cuando tienes dudas, a él sí le bajas el punto. Mejor les bajo los puntos. Al estudiante brillante se lo subes, ¿no? Porque, ya vi quién es, y entonces le pones, es medio contestó. Por aproximación. Entonces, sí, ándale, ¿sí? Pero a estos estudiantes no. Entonces, todas estas conductas, bajar puntos, relaciones menos amistosas, o responderles de forma más breve, o sea, le inviertes menos tiempo a estos estudiantes. Y ahora quisiera entonces detener un poco esta idea, porque puede darnos para pensar mucho al propio profesor. ¿Cómo le estamos haciendo hoy en día en pandemia para que esto no ocurra? ¿Qué tipo de apoyo requiere el profesor en este sentido? Aquí lo importante es entender tus propias concepciones como docente respecto a lo que implica ser docente en tiempos de pandemia. Es decir, educar en tiempos de pandemia nos exige ser conscientes de cómo soy docente en tiempo de pandemia. Si decimos, y lo ha dicho muchas veces el señor secretario, que si cambió el contexto, tienen que cambiar las estrategias, aquí es importante, por eso el llamado, ¿no?, de cómo el profesor tiene que asumir nuevos referentes de por dónde discurrir. Entonces, en ese sentido, aquí lo importante es entendernos como docentes de qué podemos hacer para ir acompañando al otro. Insisto, en este ejercicio de no ser excluido, que eso es como lo más valioso, ¿no? Cómo construir con él, entender que el otro está en una circunstancia y caminar a favor de esa situación. Y por último, en estas ideas que te comentaba, es que cuando hablamos de un contexto, son las condiciones, un pretexto, que son todas estas ideas que el profesor tiene respecto a y que te ayudan a operar en la realidad. El tercer punto es precisamente la actuación del docente, el texto. El texto, claro. Y por texto no necesariamente es algo escrito, también puede ser algo que el otro te dice a través de su actuación. Y entonces aquí me gustaría mucho pensar en cómo se comporta un docente ante estos estudiantes, ¿no?, de los cuales esperamos poco. Bajo rendimiento. ¿No? Los estudiantes a veces muestran poco interés, y eso es cierto, ¿no? Pero la forma en la que el profesor se asume ante el desinterés de sus estudiantes puede ser visto de dos maneras. Y esto es súper importante entenderlo. Sí. El desinterés puede ser interpretado, insisto, de dos modos distintos. El primero es asumir que el contexto familiar, la pandemia, las condiciones sociales, el nivel, lo que sea, es un factor que está condicionando este desempeño y que a partir de eso no podemos hacer más. Así es. Es decir, le atribuimos al estudiante y a su contexto la poca posibilidad que este estudiante tiene. Y eso, sin duda, son factores que afectan, son aspectos que afectan. Sin embargo,
atribuirle esto solamente al estudiante, termina el profesor mermando su propio desempeño, porque siente que es poco lo que puede hacer por los estudiantes. Hay otra forma, y eso es lo valioso. Hay otras formas en las que esto se puede hacer distinto. El maestro puede empezar preguntándose qué puede hacer por estos alumnos, aún teniendo condiciones adversas. Y quizá hay muchas posibilidades de respuesta, porque cada contexto es distinto. Pero lo valioso será que el profesor no se quede quieto ante esta realidad tan compleja que estamos experimentando. Y precisamente ese es uno de los puntos en donde vale la pena recuperar. Claro. Es decir, lo importante del profesor, asumiéndose así, es asumir que no puedes excluir a nadie, porque ese alguien a quien se podría excluir puede ser alguien que contribuya en el futuro en algo importante. Por supuesto, y de ahí, maestro, yo creo que es la importancia de la solidaridad, de ser solidarios, de tener estas acciones solidarias es fundamental. Y claro, fíjate que aquí por eso hacemos un llamado por las acciones por la solidaridad. Ayer el maestro Manuel y la maestra Echel planteaban lo importante de la solidaridad. Y a mí me gustaría también recuperar lo que ya se hace, sí, ¿no? Porque en este sentido, primero habría que entender qué estamos asumiendo por solidaridad. ¿Por qué pensamos en un concepto como este, ¿no? Fíjate que en términos conceptuales, la solidaridad tiene una carga normativa, ¿no? Parece ser que es bueno ser solidario y hay una aproximación ética habitualmente en este ejercicio. Hay otras interpretaciones, ¿no? Hay otras miradas respecto a lo que es la solidaridad. Hay una definición que me encantó y la quiero recuperar textual porque creo que vale mucho la pena. Dice, es una operación social y comunicativa de un sistema de la cooperación destinada a aumentar la probabilidad de inclusión de sujetos excluidos de diversos derechos sociales. Es decir, la solidaridad tiene que ser un acto en donde muchos de nosotros comunitariamente aportamos, socialmente operamos, actuamos a favor de esto, tratando de brindarle a la persona posibilidades distintas. Es decir, si lo asumimos así, entonces podemos empezar a recuperar ya acciones que muchos profesores hacen. Es decir, sigue en mi mente una idea de un docente sentado en una piedra porque iba a ver a sus alumnos. Uh-huh. Entonces llegaba a cada casa, se sentaba en esta imagen, está él sentado en una piedra y su estudiante está a una distancia considerable, pero le está explicando lo que tiene que hacer. Entonces, ese docente asume que lo que él aporta, ¿no?, por el otro, al otro le permite cambiar esta condición de exclusión. Y entonces esto es sustantivo. Entonces hay muchos ejemplos en ese sentido. El maestro que efectivamente pega una pancarta, el maestro que, lo decía ayer la maestra Echel, ¿no?, el que libera su internet para que su vecino que no tiene posibilidades se conecte, el director que imprime sus cuadernillos y los deja en el buzón. Es decir, hay muchas acciones que favorecen esto. Claro, y oiga, maestro, ¿y qué es lo que ya se hace en materia de solidaridad? Precisamente estas acciones, ¿no? Creo que en este sentido no estamos lejos de asumirnos los docentes en esta lógica. Es decir, el invertir tiempo para preparar un cuadernillo y mandarlo a tus alumnos, el poder recuperar sus trabajos, en este estudiante que no se conecta y le haces una llamada telefónica en otro horario. Hay un caso de una maestra que me encantó. Es una maestra que es maestra de preescolar y ella, su horario de trabajo era en la mañana, pero se dio cuenta que sus papás, podían estar con sus hijos más en la tarde. Así que lo que hizo fue acordar con sus papás una estrategia para que estuvieran por la tarde en clases. Y entonces, aunque ella cambió sus ritmos y sus tiempos de trabajo, encontró un modo muy sustentable de poder construir con sus papás, ¿no? Obviamente un modelo en línea que le permitía operar con ellos. Entonces, hay muchas acciones al respecto, pero quizá lo más importante es qué implicaciones tiene para un docente
¿no? O para un vecino, para un amigo, para un compañero de clase o para un hermano o hermana, que alguien sea solidario con él. Así es. Tenía algunos ejemplos, maestro. Claro que sí. Antes de irnos con estas nuevas competencias, tenía un ejemplo importante. Fíjate que me encontré con esta idea hace poco, muy poco realmente. Me encontré con que Alva Edison fue una persona que fue excluido del sistema educativo. Es decir, en su historia le mandan una carta a la mamá diciéndole que, a ver, esta carta la tiene que leer tu mami y no la puedes leer tú, por favor se la entregas. La mamá lee la carta, el recado que le manda a la escuela, y el recado de la escuela es que su hijo no puede regresar, ¿no?, a la escuela, que no hay espacio para él en la escuela porque no es alguien competente. La mamá se descompone y Alva Edison le pregunta qué pasa. Y le dice, mira, hijo, lo que pasa es que en la escuela dicen que tú eres muy brillante y que no tienen forma de poderte ayudar. Pero entonces ella lo alienta, claro, a estudiar desde casa. Es un ejemplo importantísimo, maestro. Sin embargo, el tiempo nos come y yo quiero conocer estas nuevas competencias docentes. Wow. Fíjate que, a ver, cuando hablamos, ¿cuál es la estructura de esta idea? Que precisamente en el marco de estos elementos iniciales, el contexto, el pretexto, requerimos también un factor docente que tiene que ver con la comprensión de sus alumnos y sus circunstancias. Y asumir que tenemos que cuestionarnos profundamente competencias para qué vida, ¿no? Entonces voy desarrollando estas dos brevemente. Primero, que cuando, por ejemplo, este ejemplo de Alva Edison exige, ¿no?, un maestro o las circunstancias son un profesor que no entendió a ese estudiante, que no comprendió lo que este estudiante podía llegar a ser, que no se dio tiempo para entender las razones por las que este estudiante se le dificultaba algo. Y quizá la dificultad ni siquiera estaba en términos de lo que él no entendía, sino que pensaba tan rápido que podía ser muy disperso, ¿no? Entonces, ese profesor no se dio esta oportunidad. Precisamente cuando hablábamos ayer la maestra Ichel, el maestro Manuel, la doctora Coral, que han venido a estar contribuyendo a favor del próximo plan de Nadie Afuera y Nadie Atrás, una de las tareas sustantivas es que los profesores se den el tiempo para entender las circunstancias de los estudiantes. Al contactarlos, al buscarlos, al construir con ellos cuáles son las circunstancias, podemos encontrarnos una diversidad muy grande. Y eso va a exigir de parte del docente detenerte un poco y darte la oportunidad de asumir que lo que tú hagas puede ayudar al otro a ser alguien distinto. Si no hubiéramos tenido a esta mamá, no habríamos tenido focos, por ejemplo, o nos habría llevado mucho más tiempo. Entonces, en este sentido, es que estos espacios requieren de parte nuestra asumirnos de otra forma. Y decíamos, por un lado, ser capaz de comprender al alumno en sus circunstancias, pero eso no significa que aceptemos lo que sea. Tenemos que asumir que hay que acompañarlo, ¿no? Y entonces aquí el segundo ejercicio profundo que los maestros tenemos que hacernos es ¿qué competencias realmente están requiriendo los estudiantes en este momento? Claro, ¿y para qué vida? Exactamente. Y entonces resulta que la solidaridad planteada como hace un momento, como un acto que el profesor puede asumir para ayudar al otro en términos de no excluirse o de no estar excluido, no es que él se excluya, lo corrijo, de no ser excluido, esa es una forma, pero también la solidaridad que el estudiante puede desarrollar como forma de vida, precisamente hoy en día es fundamental, ¿no? La vecina que sabiendo que su vecina está enferma de COVID y le hace de comer y le lleva la comida, es una forma solidaria de aportar para que el otro no esté fuera. Entonces, yo creo que hay muchas competencias que requieren ser retomadas hoy en día y entenderse en esta lógica, pero ya lo hemos platicado en algunos programas, ¿no? La resiliencia, en fin, son términos que son claves recuperar, pero ¿qué requerimos? Que el docente reflexione, que él identifique cómo sus contenidos, sus aprendizajes, que para él pueden ser muy valiosos,
tienen que ser ajustados en función de las características y necesidades actuales. Exactamente. Esos son como los elementos en los que creo que tenemos que reparar, ¿no? Reflexionar profundamente de qué vida están teniendo mis estudiantes y, por tanto, qué nuevos contenidos o qué ajustes a mis contenidos le tengo que hacer. Porque eso es lo que ellos necesitan. Su vida hoy en día está viviéndose de modos muy distintos. Y necesitamos entender esas circunstancias y ayudarlos a construir referentes, porque muchas veces los docentes son los únicos con los que los estudiantes tienen un contacto con el conocimiento y con el saber. Y entonces es una tarea profundamente importante asumir que el trabajo del docente no es enseñar contenidos, es ayudarte a vivir, ¿no? Así es. Y bueno, además de estas competencias, maestro Hiram, sumamente interesante lo que nos está comentando, ¿no? Pues se requieren también otros elementos, ¿no? Como son la visión, los recursos, habilidades, motivación, plan, y así se logrará una transformación. Claro, fíjate que me quedé pensando mucho en esta idea, que los procesos de cambio o de transformación exigen un conjunto de elementos. Visualizar hacia dónde queremos ir, los recursos con los que vamos a contar, las habilidades que requerimos para estos procesos, ¿no? Una motivación de parte del docente, un plan de acción que esto me permita ir construyendo estos cambios o esta transformación. Pero ahora me gustaría jugar un poco con un ejemplo y poder construir un poquito en este sentido. Lo primero, ¿no? Me gustaría imaginar a una persona que quiere bajar de peso, que es muy habitual en estos días, ¿no? Y entonces dice, a ver, quiero bajar de peso y tengo los recursos, una bicicleta, en fin, y las habilidades, ¿no? Pero le falta motivación. Así es. Si le faltara motivación, el resultado de esta persona sería un cambio muy lento. Pero si le faltaran algunas de las otras cosas, como por ejemplo la visión, sería una confusión porque no sé a dónde ir. O si me faltaran los recursos, lo que yo obtengo es frustración. O si no tengo la habilidad, lo que me genera es ansiedad, porque no tengo cómo hacer el cambio. Y si, por ejemplo, me falta un plan de acción, los inicios son falsos. Entonces, en este sentido, por eso este plan. Creemos que es necesario que los docentes construyan una ruta. Y esta es la tarea de la Secretaría de Educación. Así es, eso significa educar en tiempos de pandemia. Le agradecemos muchísimo, maestro Hiram Salomé Padua, por supuesto, sumamente interesante todo lo que nos comentó el día de hoy. Le agradecemos por su tiempo, muchísimas gracias. También despido y le doy las gracias a mi compañero Alejandro Filiberto Yautensi Cruz, intérprete en lenguas de señas mexicanas, y quiero reiterar esta invitación para que este próximo lunes 18 de enero escuchen esta charla del secretario de Educación, Melitón Lozano Pérez, quien hablará del tema ética del cuidado. Puede seguirlo por el canal 26.1 en señal digital y por Facebook Live de la Secretaría de Educación. Ética del cuidado, esta charla que no debemos perdernos, la otorgará el secretario de Educación, Melitón Lozano Pérez, este próximo lunes 18 de enero en punto de las 12 del día. Y habiendo hecho esta invitación, les agradecemos el que nos haya acompañado. Esto fue de la A a la Z, Puebla en Casa. Que tenga buen fin de semana. La modernización de nuestras escuelas tiene como base los ejes de la nueva escuela mexicana, perfilando a las 4 A's: asequibilidad, adaptabilidad, accesibilidad y aceptabilidad, como el factor principal para brindar un servicio educativo que ponga al centro el aprendizaje de niñas, niños, adolescentes y jóvenes para la transformación social. Esto fue de la A a la Z, Puebla en Casa.